significa que el café tiene que estar en el nivel óptimo de grados Brix, donde los sólidos solubles se encuentren disponibles para que la fermentación sea adecuada. Eh, entonces, en la gráfica estamos mostrando dónde podemos poder llegar hasta la maduración óptima. Hay variedades, obviamente, que de pronto no pueden llegar a eso. Hay variedades que necesitan un poco más, pero eso se determina también con estos dos elementos o estos dos instrumentos que nos ayudan a medir los grados Brix, pero también es una práctica cultural o ancestral que se maneja, que ya la gente que ha venido trabajando en el campo mucho tiempo es al tacto del grano, cuando el grano ya es totalmente suave y se desprende fácilmente del pedúnculo de la bandola, significa que ya estamos también con una madurez óptima y el café puede ser recolectado para pasar ya a la fermentación. Entonces, habrá aquí hay muchos criterios en cuanto al tema de maduración óptima, pero lo que yo les estoy tratando de decir no es mi verdad absoluta, simplemente es que hay que analizar varios factores, como les dije, con estos instrumentos, el nivel, inclusive hay mucha gente que le gusta chupar la cereza y probar el dulzor del café, entonces ahí dicen, bueno, sí, y ya está. Entonces hay que tener en cuenta eso, porque al final del camino el café es un fruto, como cualquiera de las frutas que nos servimos en mesa, y si nos tomamos una fruta que está en su madurez óptima, estamos tomándonos una fruta muy dulce, muy rica, muy apetecida, y si no está en su grado de madurez óptima, como que va a quedarnos debiendo algo. Entonces, el café también necesita ese tratamiento. ¿Por qué es importante hacer la cosecha selectiva y en el grado óptimo de maduración? Yo he escuchado mucho a productores de aquí de la provincia que el café verde pesa más. Sí, si bien es cierto, puede pesar más, de pronto llegaría en alguno que otro caso a coincidir el peso, pero lo que estamos teniendo ahí en la fruta verde es más agua, y lo que nosotros no queremos es agua, sino líquidos solubles o azúcar, en otras palabras, queremos que el café esté dulce, entonces nosotros ahí vamos a ganar mucho más en peso. Acá abajo, en la parte inferior, está el porcentaje de grados Brix y el peso en gramos que tiene la, la fruta. Entonces, hay un choque de las dos líneas donde coinciden, donde se interceptan entre el porcentaje de grados Brix y la madurez, entonces, y el peso, perdón. Entonces, ahí concuerda, y podríamos decir que si cosechamos nuestro café en madurez óptima, vamos a ganar en peso y vamos a ganar en, en- al final del camino. Eso se va a transmitir en dinero, porque a mayor peso vamos a tener más producto para vender, y al final del camino vamos a tener un poquito más de recursos, y si mejoramos la calidad, eso se va a transmitir todavía en mejores oportunidades. Entonces, esa es la importancia de poder hacer una buena cosecha, entender por qué es importante cosechar al punto óptimo de maduración y no cosechar el verde, descartémoslo, pero hay gente que sí lo hace, a veces en las últimas pasadas también se lo hace porque ya no llega a madurar, pero se sería como que ya al final para limpiar la planta. Pero en la cosecha gruesa es importantísimo enfrascarnos o hacer la cosecha selectiva donde está indicando la flecha, para poder nosotros ganar peso, ganar, obviamente, y eso que se traduzca en una mejor situación económica. Entonces, espero que quede entendido esta parte de aquí, por qué es importante cosechar, porque si ya nos pasamos, obviamente ya vamos a tener que la fruta se seque en la planta, y eso no es bueno ni para nosotros ni para la planta. Entonces, eso también tenemos que tener cuidado, y obviamente ya el peso en planta ya, ya, ya va a bajar, y también ya no nos daría mucha opción para hacer una buena fermentación. Entonces, eso también tenemos que tener cuidado. Por eso es que tenemos que medir bien y entender bien el grado óptimo de madurez de la fruta.
Lo que yo les hablaba en las imágenes anteriores de poder capacitar a nuestros colaboradores, a nuestros socios de trabajo. Este es donde yo tengo mis cafetales, donde nosotros trabajamos en nuestra finca, es siempre antes de entrar a cosecha. Obviamente yo ya tengo trabajadores permanentes, pero también estamos con mano de obra que llega justamente para la recolección. Llega mucha gente a colaborarnos, a ayudarnos. Justamente ahora estamos con un número muy grande. Entonces, les capacitamos, les hacemos entender justamente eso, por qué y para qué la importancia de que ellos recolecten bien el café. Porque es importante para mí que ellos recolecten bien el café, porque es importante para la planta de café que ellos recolecten bien el café, y porque es importante para el cliente que ellos recolecten bien el café. Entonces, cuando ellos ya entienden esta parte, pasamos nosotros al tema de la recolección, hacer un ensayo con los mismos eh, colaboradores para ver si es que se entendió lo que se habló. Y entonces ahí se puede tomar otras decisiones de reforzar, o si ya se entendió, se entra directamente ya a la cosecha. Entonces ahí están las personas, mujeres, hombres, midiendo, viendo, verificando los grados Brix, pesamos la fruta, pesamos los granos verdes, y ellos se van dando cuenta que ellos, hasta para ellos es bueno, porque los colaboradores que llegan de nosotros, ellos también tienen sus terrenos, ellos también tienen sus cafetales. Entonces ellos también ya están mejorando su calidad de recolección y están mejorando su calidad de café, y eso obviamente se tiene que reconocer, o se va a reconocer al momento de vender su café, cuando ellos hagan ya la venta de su producción. A pesar de las capacitaciones, a pesar de lo que se habla, siempre se va a encontrar, o sea, por alguna situación, esto que está al lado izquierdo, pintones y pintones maduros, o verdes también, o sobremaduros. Pero ahí está el tema de poder reforzar, de poder hacer entender el tema de la recolección y la importancia en toda la cadena del café. Inclusive ya en la fase final de la tostión, es importantísimo que esté el café, se haya sido recolectado bien, porque cuando no es bien recolectado en la fase de tostión ya asoman los pintones, entonces ya la calidad de café se va desmejorando. Pero lo que queremos nosotros es hacer un café de alta calidad, pues entonces tenemos que ir migrando nuestra cultura de recolección a una cultura de recolección óptima de fruta. Eh, Ahora sí vamos a entrar un poquito en el tema ya de la post cosecha. El método, el natural, es como normalmente lo han venido haciendo eh, los productores. El natural tradicional, yo creo que la mayoría identifica o yo quiero que identifiquen más bien como natural tradicional, porque si bien es cierto, se conoce mucho el nombre como corriente o natural corriente. Yo tengo una cierta apreciación a eso, pero sí quisiera que más bien pudiéramos hablar de aquí en adelante un natural tradicional, porque gracias a este natural tradicional, mucha gente ahora es profesional del café, ahora ya van entendiendo, y vamos con nuevo conocimiento, vamos mejorando la situación de la cultura de café, la cultura de consumo de café y la cultura de un mejor café, de una calidad de café. Entonces, sí quisiera que vayamos ya como que también cambiando este término de corriente a un natural tradicional. Entonces, de ahí vamos con los lavados, que tienen que cumplir unos procesos de fermentación, el honey o despulpado natural, que es un proceso intermedio entre lavado y natural, o un semi-húmedo, y los procesos naturales, que también que se hacen, pero obviamente que tienen que ser unos naturales de muy buena calidad. Eso es lo que se venía haciendo como café tradicional. Si bien es cierto, eso era lo que anteriormente les enseñaron a nuestros, que sería mi tercera generación, mis abuelos. Ellos hacían también eso, y no tengo nada contra eso, está bien. Ellos es lo que, el conocimiento o la información que ellos tuvieron en su momento, pero ahora nosotros con nuevo conocimiento, ya con nuevo
eh, criterio, podemos decir que tenemos que ir poco a poco migrando ya a esto y tenemos que hacer un café de mejor calidad para poderlos inclusive nosotros disfrutar en nuestro hogar con nuestra familia. Esta es la post cosecha, la recepción, cuando llegue el café de campo, de la finca, donde están los cosechadores, donde están las personas que nos están colaborando en la recolección. Siempre nosotros llevamos en sacos por el tema de transportación. Entonces sacamos y llegamos a una primera fase que es el bollado, y también con eso hacemos nosotros el tema de nivelación de temperatura. Obviamente, cuando hacemos la recolección tenemos también mucho cuidado en el tema de la temperatura, que no esté expuesto el café al sol, porque ya desde que se desprende la fruta del árbol, del pedúnculo, de la bandola, ya empieza un proceso de fermentación. Entonces, lo que nosotros hacemos aquí es tener mucho cuidado en el proceso de que no, el café no esté a plena exposición solar, que esté bajo sombra, y que tampoco, como está en saquillos normales, en saquillos que se utilizan en cualquier finca, que tampoco esté en exposición directa al suelo. Obviamente porque la parte de abajo, la parte inicial del saquillo va a estar en contacto con la tierra, y si tenemos vamos a absorber agentes que de pronto cuando probemos una taza de café, justamente esa taza puede perjudicarnos la calidad de café, porque el café, sí creo que conocen muchos el tema que es hidroscópico, que absorbe cualquier elemento ajeno, extraño, cualquier aroma, cualquier sustancia que esté cerca. Entonces, tratamos de levantarle un poco del piso, o ponemos materiales que nos puedan ayudar para poderlo levantar del piso. En la fase de bollado hacemos una limpieza, pero después bueno, por espacio de imágenes y por tiempo, ponemos otro tanque con agua donde ya lo dejamos al café totalmente limpio, para que ya pueda entrar al proceso de fermentación, y obviamente de acuerdo a lo que nosotros vayamos a hacer. Eh, Aquí es un método, un lavado. Eso es lo que después de haber hecho la parte de la limpieza del café, la limpieza de fruta, podemos entrar ya a hacer un café bajo un método, ¿no? Este es un método que se lo conoce y que lo maneja mucho, es un método lavado, que es muy apetecido en el mercado americano. Básicamente es donde más se consume estos cafés lavados. Aquí también en Centroamérica y en Sudamérica también se hace mucho lavado. Entonces, hay varias formas de hacer café lavado, hay varias recetas que se pueden hacer lavado. Se puede empezar con una prefermentación en cereza, se puede hacer una fermentación aerobia, una fermentación anaerobia, se puede hacer una fermentación aerobia con agua, o una fermentación aerobia sin agua, lo mismo una fermentación anaerobia con agua o una fermentación aerobia sin agua. Todo depende a qué mercado nosotros queramos ingresar con nuestro café, o a dónde nosotros queramos vender nuestro café, o qué queremos resaltar en nuestro café. Si bien es cierto, sabemos que la fermentación ayuda a mejorar nuestra calidad de café, pero tenemos que tener mucho cuidado en la temperatura y en el nivel de pH, es el nivel de pH que bajamos en la fermentación. Si tenemos en la fermentación unas temperaturas muy altas, vamos a tener una fermentación muy corta. ¿Cómo explico? Si tenemos una temperatura ambiente que estamos sobre los 25 grados y ponemos a fermentar nuestro café despulpado, vamos a tener una fermentación tal vez 24, máximo 32, 30 horas, porque ya comenzaron a trabajar todas las bacterias y todos los microorganismos dentro del tanque de fermentación. Entonces, si tenemos una fermentación con la temperatura más baja, vamos a tener una fermentación un poco más alargada.
pero también tenemos que tener cuidado en el tema de la fermentación, en que la fermentación sea eficiente, porque podemos hacer fermentaciones de 3, 4, 5, 6 días, pero si está la fermentación estática, es no estar, como que no estar haciendo nada en realidad. Entonces, tenemos que ir bajando porcentualmente ciertos grados o porcentajes de pH. Cuando nosotros empezamos con la fermentación, siempre nuestro café está por ahí como por el 5,5 de pH, el 5,3. Para nosotros evitar fungosis, para nosotros evitar cualquier tipo de problema de hongos, lo que debemos hacer es tratar de bajarle a 4,5 el pH del café, y ahí ya no tendríamos problemas de hongos ni de fungosis. Pero de ahí para abajo, ya trabajar una fermentación eficiente. Hasta podemos llegar a 4, a 3,9, 3,8 se podría llegar, pero hay que tener un poco más de cuidado, porque cuando lo sacamos ya a tendales, después de lavar, obviamente, igual no es que se seca rápido, entonces ahí también sufre una fase de fermentación cortita, pero también tenemos fermentación, entonces podemos llegar a las fermentaciones alcohólicas. Y eso es lo que hay que tener un poco de cuidado en los cafés lavados y para poder desarrollar un buen proceso de fermentación. Ahora hay muchos procesos que se están inventando, mucha gente está innovando en procesos de fermentación, que está bien. Yo creo que es importante avanzar siempre en investigación para poder cada día mostrar cosas que puedan mejorar la calidad sin perjudicar mucho la esencia en sí del café. Entonces, eso como que de manera, les podría hablar de los cafés lavados. Ahora también están haciendo inclusive maceración carbónica, están aplicando principios de los vinos, pero hay que tener ya los parámetros inclusive mucho más ajustados, porque ahí en maceración carbónica ya es sacar todo el oxígeno que hay ahí y inyectando CO2 para que trabajen otro tipo de microorganismos ahí, otro tipo de bacterias que podrían mejorar de cierta manera la calidad del café. Eh, el secado del café es importante. Como les dije, si tenemos un buen proceso hasta la fermentación, hacemos un buen café. El secado también es muy importante, es una de las fases mucho más importantes, creo yo, porque aquí podemos igual desmejorar o seguir potenciando la calidad. Entonces, cuando nosotros sacamos nuestro café de lavado, el café llega a la bandeja de secado o a la cama africana o como lo tengan en cada una de sus fincas, llega con un porcentaje entre el 50 y 55% de humedad. Y lo que queremos es que nuestro café no se vaya a llenar de hongos ni que se rehumedezca. Entonces, lo que debemos hacer es bajar rápido la humedad del café en 1 o 2 días a un 35% de humedad. Entonces, con eso nosotros estamos asegurando que no vamos a tener hongos, y con eso evitamos dañar nuestro café. Ya que esté en un 35% de humedad, nosotros podemos ir haciendo el secado lento, pero eficiente. O sea, no tenemos que, con las condiciones que yo les decía de humedad relativa, que nuestro café se rehidrate. Entonces, no debemos que si el café comienza a bajar, otra vez recupere humedad, o si lo secamos muy rápido, lo que hicimos en fermentación no se va a fijar. Entonces, como que tiene que tener una media de ir bajando porcentualmente, no sé, unos 25 días, tenerlo 30 días, dependiendo también el sector, dependiendo el lugar. A nosotros nos ha tomado hasta 30 días secar. Hemos ido viendo el café, hacemos unos trabajos muy titánicos de en las noches guardar el café para que no se humedezca por la alta humedad relativa. Bueno, ahora podemos, con herramientas que hay hoy en el mercado deshumidificadores, se puede controlar el tema del porcentaje de humedad relativa y podemos hacer un secado mucho más eficiente. Entonces, yo creo que si mantenemos un 55% de humedad relativa,
estamos bien, no se nos rehidrata nuestro café y podemos hacer un secado lento o un secado adecuado de café, no muy agresivo. Hay mucha gente que hace secado a exposición solar. Sí, no digo que esté mal, digo, está bien, pero la calidad se debería probar en taza y ver versus un café secado bajo sombra. Entonces, eso hay que ir y se va midiendo. Entonces, ¿cuál tiene mejor calidad? Porque el café cuando ya se rompe el pergamino, ya están actuando agentes externos ya en la semilla. Entonces, lo que debemos evitar también es eso, de no romper el pergamino o de no lesionar el pergamino dentro del secado, porque igual cuando estamos secando tenemos que hacer un trabajo de ir escogiendo los cafés que de una u otra manera se lesionaron en el despulpador. Este es cómo vamos trabajando el tema del secado, cómo termina nuestro café secado sin lesionar el pergamino. Entonces lo tenemos siempre bajo sombra. Como les decía, ahí está la temperatura, 26 grados, y el porcentaje de humedad, 48%. Entonces estamos haciendo algo eficiente en secado, en esas partes. Los honey. Los honey me gustan mucho en realidad porque es como que un punto intermedio entre la acidez y las notas afrutadas. Entonces como que podemos tener un equilibrio, pero también hay que hacer un buen proceso de honey. Hay varios procesos, hay el honey amarillo, hay el rojo, hay el negro. Entonces, eh, es básicamente el mismo proceso hasta la despulpada. Podemos igual, como les dije, trabajar con el tema de prefermentación o el enmielado que le llaman, que ese es hacer caer las aguas libres que tiene la fruta hasta que comienza a chorrear ya las mieles. Entonces ahí sabemos que ya estamos con un enmielado y de ahí podemos proceder a hacer un despulpado y hacer la fermentación ya con mucílago. Igual se puede manejar varias recetas, hay infinidad de recetas, pero eso se debe adaptar de acuerdo a cada sitio, a cada lugar, a qué lugar nos queda bien, cómo podemos trabajar nuestro café para poder resaltar eh, la calidad que tenemos ahí. Entonces, hay varios criterios para elegir procesos. Hay unos que es inclusive la densidad del grano. La otra que siempre les he hecho énfasis es el mercado donde yo quiero llegar, o sea, con un proceso que yo determino si es honey o si es lavado, a qué mercado yo quiero llegar. Entonces, con eso yo determino el proceso que voy a desarrollar. La infraestructura también, si yo tengo espacio para hacer honey, los honey son un poco más delicados, hay que tratarlos con un mejor espacio, tiene que ser la infraestructura tiene que tener una mejor infraestructura. Entonces, esa es la tercera, como que el tercer criterio que podríamos tener para poder determinar un proceso. Y el otro sería la diferenciación, o sea, ¿qué me hace o qué hago yo haciendo este proceso? ¿Cómo lo voy a hacer diferente? ¿Qué varietal tengo para poder determinar el proceso y para poder hacer una diferenciación de mi finca o de mi territorio o de mi café? Si es que es un arábigo puro, o si es que es un timor, o si es que es los que están ahorita de moda, los híbridos también. Entonces, con eso, yo, ¿cómo potencio en un proceso o cómo resalto en un proceso esa calidad que tiene el varietal o la especie para poder determinar? Entonces, en los honey se hace lo mismo. Hacemos todo el proceso hasta la recolección, hacemos la nivelación de temperatura, hacemos el tema de la prefermentación si gustan o si pueden, solo hacen la, la- el despulpado después de haber hecho la nivelación de temperatura y ponen a trabajar los ácidos orgánicos, ahí se ponen a trabajar dentro del tanque de fermentación. Algo que se me estaba olvidando, los tanques de fermentación que nosotros utilizamos y que hemos venido ya, mucha gente en el mundo está migrando a tanques redondos o a tanques que no sean ángulos rectos, sino curvos, es justamente porque hay una sinergia de temperatura y comienza a distribuirse homogéneamente, porque si no en las esquinas se queda atrapado uno o dos granos y eso eh, nos puede
dañar la calidad de café porque se nos puede quedar entrampado 1 o 2 granos ahí y eso de repente puede salir en el momento de una catación, puede salir un café con un hongo y le pueden dar una mala calificación al café cuando el demás lote estuvo súper bien, pero por ese pequeño descuido de pronto de no hacer eh, una buena recirculación de la masa de fermentación, entonces eso nos puede dañar la calidad de café. Entonces, como les dije, aquí la fermentación también puede ser aerobia, anaerobia, igual se puede manejar por maceración. Yo creo que en los 3 procesos igual se puede hacer lo mismo, pero vuelvo y repito, es todo inclinado a lo que yo quiero hacer como diferenciación, a dónde quiero llegar y en qué calidad de café me quiero enmarcar. Entonces, eso es lo que nos ayuda a determinar el proceso. Entonces, son ejemplos de cómo nosotros hemos hecho nuestro café. Este es nuestro honey y hemos hecho, les puse como ejemplo, porque el año pasado hice un honey en rojo, inclusive después de la fermentación, hice una prefermentación en cereza, luego hicimos una fermentación en aerobia seca y después hicimos una fermentación aerobia con agua. Entonces logramos una cierta modulación de sabores, pero eh, no me gustó mucho en realidad. O sea, sí fue de hecho una muy buena calidad. Creo que salió por los más arriba de los 89 puntos, pero como que hay como mejorar. Entonces, ese es el tema de que cada uno va haciendo en su finca o en su territorio las diferentes recetas y tiene que ir acoplando o acomodándose a lo que mejor le resulta o a lo que mejor le va para que el tema del café sea la calidad intrínseca que tiene en su finca, en su territorio, en su terreno. Este es un honey negro, como les dije, ya al honey se lo puede hacer de diferentes formas, con los diferentes tipos de fermentación o con las diferentes formas de fermentación. También hemos hecho unos honey amarillos. Esto es con el propósito de ir viendo o de ir descubriendo qué le queda mejor a las variedades que yo tengo en mi finca. Entonces, ya cuando determine bien la receta de lo que yo ya hice, entonces yo ya puedo potenciar cada vez ya la mejor calidad que puedo ir sacando, pero ya en base a lo que yo ya vengo haciendo. Es bueno tener consistencia en procesos, no es bueno ir todos los años cambiando, porque de pronto no sabemos qué pasó y al final no tenemos una calidad estándar. De pronto puede funcionar. Conozco fincas que hacen, no solo aquí en el Ecuador, sino que hacen diferentes procesos, pero los utilizan bastante para competencias, los utilizan bastante para baristas que necesitan cafés totalmente diferenciados, totalmente distintos, que no se hayan visto, que sean totalmente nuevos. Entonces, ahí sí funciona, pero como les dije anteriormente, eso es ya con pedido del cliente o es porque el mercado le está pidiendo eso. El mercado se transmite en que la persona o un comprador le está diciendo, yo necesito esto, así que por favor ayúdame con eso. Esos son los naturales, que básicamente igual hay que secarlos. Bueno, hicimos un poco para llegar rápido a la humedad que se necesita de 35%, le dimos un poco de sol y sí, luego obviamente a secar bajo sombra para poder mejorar la calidad, porque el secado, como les dije, tiene que ser un poco pausado y tiene que ser eficiente sin recuperar humedad. Estos nuestros naturales, ahí están manejados los parámetros, como lo que les venía comentando, el tema de la temperatura y la humedad relativa, que eso ayuda bastante. Esto es cuando se estaba secando y esto es como iba quedando ya el café seco. Entonces, eso es lo que les podría comentar en cuanto a procesos de café. Espero que les haya generado mucha interrogante para poder conversar y poder eh, sacar de alguna u otra manera ciertas inquietudes que se generen. El ámbito del café, el ámbito de los procesos de café, la fermentación es un mundo muy amplio, hay infinidad de procesos. Les conté algo rápido de lo que nosotros venimos haciendo o algo de lo que se viene haciendo, también lo que están haciendo otras fincas aquí en el Ecuador, otras fincas fuera del Ecuador. Entonces, eso de manera general y bueno, agradecerles por el tiempo y espero sus preguntas
para poder continuar. Manuel, quiero agradecerle por su intervención de esta noche. Realmente el tema del café, tanto el proceso desde la cosecha hasta el producto final, realmente es un tema muy interesante y un amplio mundo. Quiero aprovechar también para agradecer a todos los asistentes de esta tarde. Le comento que han estado conectados de distintas partes del país, tanto Manabí, El Oro, Loja, son provincias que también tienen buen producto de café y les agradecemos que en la tarde de hoy se hayan dado cita para conocer acerca de las experiencias de un lojano involucrado en el mundo del café. Vamos a dar paso, Manuel, a unas preguntas que tenemos de parte de nuestros asistentes y recordarles que si necesitan, si tienen alguna otra inquietud, este es el momento en el que la pueden realizar a través de la herramienta de chat. La pregunta dice lo siguiente, es de parte de Víctor Jaramillo. ¿Cuál es el grado óptimo de humedad que necesita el café? A ver, entiendo como grado óptimo de humedad ya cuando el café está verde, listo para guardar, estabilizado. Como les dije, para mi criterio, yo creo que entre 10,5 y 11 sería la humedad ideal para poder almacenar el café. Pero hay un rango muy amplio, de 10% al 11%, pero cuando trabajamos café para exportar, cuando tenemos café con mercados internacionales, tenemos que tener cuidado el destino o a dónde va a llegar nuestro café. Entonces, o se puede rehumedecer o se puede secar demasiado. Entonces, eso tenemos que tener mucho cuidado para que no perdamos calidad cuando ya llegue a destino nuestro café. Perdón, Liceo Ordóñez nos consulta, ¿cómo podemos bajar el pH del café? El pH del café es un proceso de fermentación que se lo logra a través del punto de maduración óptima. Por eso es importante que estén todos los líquidos solubles ahí en la cosecha, en la maduración óptima. Entonces, ahí actúan ya organismos que tienen propios el café, tienen eh, las bacterias que trabajan ahí. Entonces, la fermentación hace ese trabajo solo. Los organismos que tiene propio el café bajan el pH. Lo que tenemos que tener cuidado es no bajarlos mucho. Mucha temperatura hace que el pH baje muy rápido y podemos llegar a una fermentación alcohólica y eso no queremos en el café. Entonces, una temperatura muy fría de pronto nos puede frenar, es lo que les decía. Entonces, tenemos que como que generar un ambiente adecuado para fermentación. La malla o la polisombra, como la vieron anteriormente en la presentación, eso también nos puede servir. Si tenemos un lugar muy frío, podemos ver un lugar, cómo podemos adecuarlo para tener un poquito de calor. De pronto podemos utilizar materiales de finca, tabla, o algo que nos ayude a tener un entorno como medio controlado de una temperatura ambiente de donde es la alimentación, que tenga un rango entre 18 a 22 grados, que sería lo ideal para que se pueda desarrollar, porque tenemos otra temperatura interna de la masa de fermentación. Entonces, por eso tenemos que tener en cuenta nuestro ambiente de fermentación externo y nuestro ambiente de fermentación interno dentro del tanque. Entonces, hay que controlar. Si tenemos controlado el ambiente externo, vamos a controlar de mejor manera el ambiente interno, porque dentro del tanque hay 1 millón de microorganismos que están trabajando para que la fermentación se dé y el pH se está bajando continuamente. Todo depende de la temperatura, si es rápido o si es lenta. El bajar y llegar al pH que, por lo regular, si no quieren arriesgarse, dejarlo en 4% del pH, yo creo que es un poco más razonable. Vamos con otra pregunta. Kevin Bravo nos dice, el índice de madurez del grano de café, ¿en qué parámetros organolépticos afecta? A ver, perdón, no. El Otra vez. índice, ya, el índice de madurez del grano de café, ¿en qué parámetros organolépticos afecta? ¿En qué se afecta el café? A ver, cuando tenemos una cosecha selectiva, cuando tenemos un grado de madurez óptima, ¿qué es lo que estamos logrando ahí? Que todos los líquidos solubles
del café o toda el azúcar que tiene la fruta se concentra en la semilla. Entonces, cuando nosotros tenemos eso, vamos a tener una mejor densidad y el café al momento de tostar van a estar todos los ácidos disponibles ahí para poder desarrollar una explosión de sabor cuando se está probando o cuando se está haciendo la catación de café. Entonces podemos fijar los ácidos cítricos, los ácidos lácticos. eh, entonces, esa es la importancia en realidad. Por eso es lo que la madurez ayuda muchísimo para el tema de la calidad. Porque si cosechamos un café pintón, lo que vamos a tener ahí es muchos ácidos clorogénicos. Y los ácidos clorogénicos es como la sal, básicamente, para que la gente de pronto que no entienda mucho, nos va a frenar la fermentación también. Y al final, cuando se está tostando, van a asomar los pintones en la tostión. Entonces, eso no ayuda mucho. Entonces, al final, cuando tenemos un buen grado de madurez, vamos a tener cómo jugar en la tostión, porque vamos a tener muchísimos ácidos orgánicos que nos ayudan a poder mejorar y jugar con el café para hacer cualquier tipo de tostión, ya sea para expreso, para filtrados, o podemos jugar bien con el tema de tostión, llegando a una fase de lustre, una fase intermedia, donde podemos tener una acidez jugosa y con un dulzor que es un dulzor bien, con un retrogusto muy agradable. Y ahí vamos a poder determinar la calidad en sí del café cuando tenemos un postgusto duradero. Cuando uno se toma un sorbo de café y el café es bueno, es de muy buena calidad, el postgusto se queda en la boca un sabor súper agradable alrededor de unos 20, 25 segundos, que eso es lo que hace la diferencia de un café bueno, de un café que no está bien bueno. Entonces, porque de pronto hay un porcentaje de madurez que se puede considerar o de pintones, pero vamos a tener un retrogusto cortante, un retrogusto medio áspero. Entonces, ahí influye más el tema de la madurez. Correcto, tenemos otra inquietud. Juan Granda nos pregunta, ¿recomienda el riego por goteo en el café? A ver, nosotros instalamos riego por goteo. Yo les cuento mi experiencia. No soy un ingeniero agrónomo, no tengo una educación, una especialización en riego, pero les puedo contar mi experiencia. Nosotros hicimos una instalación de riego por goteo y funcionó muy bien porque nosotros hicimos el trasplante con unos huecos grandes de 40 por 40, 40 de diámetro y 40 de profundidad. Aportamos mucha materia orgánica, hasta 3 kilos por planta, hicimos un buen sustrato y el sistema de riego por goteo nos funcionó súper bien hasta que la planta creció. Nosotros después vimos que no teníamos un riego muy eficiente porque la manguera de goteo pasa por una parte, ya sea por la parte superior de la planta, dependiendo la inclinación de la finca. Pero se hace pruebas de infiltración y pruebas de goteo, entonces hacen un bulbo, llega, pero cuando tenemos que hacer enmiendas, cuando tenemos que aportar ya fertilización cuando el café ya está adulto de 4 años, nosotros hacemos el aporte en contorno, en corona, como se llama. Y la manguera o la cinta de goteo, por más autocompensada, está solo en una parte y en la parte inferior ya no. Tendríamos que hacer unas adaptaciones como son, voy a utilizar un nombre, discúlpenme, porque eso es lo que me dicen, el rabo de coche que le llaman, que es la cinta que le da la vuelta a la planta. Pero eso significa más costo, porque en el campo es el campo y ahí hay animalitos, la fauna, cuando hay el cultivo de café es asociado, hay frutales, hay muchos elementos que hacen una finca, entonces la flora y la fauna aumenta, y dentro de esto la fauna busca agua, entonces hay animalitos como la ardilla, las guatusas, buscan agua en la época seca y ellos van y muerden la manguerita, y eso a nosotros nos ha costado mucho poder controlar eso, hasta poderles tener bebederos a nuestros animalitos, a nuestros visitantes. Si bien es cierto, yo quiero migrar ya al sistema de riego por aspersión, pero tenemos que tener cuidado en el tema de hacer pruebas de infiltración. No es necesario regar toda la noche, sino hacer pruebas de infiltración. Nosotros lo que necesitamos es desde la capa superior del suelo hasta los primeros 40 centímetros donde están las raíces que alimentan la planta, es que tenemos que mojar. Entonces podemos hacerlo en 1 hora, 2 horas, hora y media, no sé. Todo depende del suelo, si es franco arenoso, franco arcilloso, todo depende de cómo está nuestra finca. No sé si ahí ya quedaría clara la pregunta. Sí, muchísimas gracias.
Una pregunta adicional. Es mucha la diferencia entre el café de altura, que en este caso sería el de Loja, y el café arábico que se produce en Manabí. Miren, yo al inicio les estaba hablando del tema temperatura. Si bien es cierto, nosotros para cultivar un café de especialidad necesitamos un rango de altura y el rango de altura está de entre 19 y 21 grados centígrados, temperatura ambiente anual. Eh, hay muchos criterios y son muy valederos. Yo no puedo decir que piensen lo que yo les digo, pero todo es que tiene que ser comprobable y todo tiene que ser medible. Entonces, en Manabí hay unas fincas muy bonitas que están sobre los 200 metros sobre el nivel del mar, pero tienen un microclima generado. ¿Qué significa? Tienen sombra de porte medio y sombra de porte alto. Entonces, ahí ya no, si la temperatura ambiente de todo Manabí está a 35, 40 grados, pero la finca está a 22, 21 grados, entonces generamos una temperatura ambiente ideal para desarrollar un café de altísima calidad y por eso en Manabí han hecho muy buena calidad de café, pero también hay que apuntarle al proceso. Si yo tengo una variedad con sangre de Timor, tengo que escoger el proceso para saber cómo potenciar esa calidad de café. Si bien es cierto, se atribuye que el café de altura tiene mayor densidad, sí. Sí es cierto, se lo ha comprobado. Hay mucha gente que ha sembrado en la altura y en la altura se tiene mayor densidad, pero eso no significa que yo si siembro a 2000 o a 2000 metros, a 2200 metros sobre el nivel del mar, yo ya voy a conseguir una densidad de 750 gramos de café en un litro, ya porque estoy en altura, tienen que pensarlo bien. El café es muy noble, pero también el café necesita fertilización, el café también necesita ayuda, es un fruto y así como él nos brinda sus frutos, nosotros también tenemos que aportarle y devolverle lo que nos está dando. Entonces es importante también siempre el análisis de suelo en ciertos periodos y también los análisis foliares para ver qué se está extrayendo del suelo y si la planta está asimilando lo que se le está poniendo. Entonces con eso se podría controlar todo el tema. Pero tenemos aquí en el Ecuador tenemos otro caso atípico, como es Galápagos. Ellos, por ejemplo, por las corrientes marinas, ellos a 200 metros sobre el nivel del mar, es como estar acá como a 800, 900, 1000, 1200, y ellos van subiendo en poquito y es como estar a casi a 2000 metros sobre el nivel del mar, pero eso son por las corrientes marinas, por la corriente de Humboldt que justamente está cruzando en Galápagos. Entonces hay ciertas cosas que como que se salen de la literatura, pero como vuelvo y repito, eso todo tenemos que ser medibles, tenemos que demostrar, tenemos que comprobar, y eso se podría ir generando y se podría ir dando ciertas pautas para ir, como les dije al inicio, cambiando ya el tema de cómo es que manejamos la cultura de café o cómo es que teníamos el conocimiento de cultura de café. Entonces, también les hice una referencia. Miren que en Yemen ellos es un país extremadamente seco, que es básicamente donde inició el café, en Etiopía y Yemen. Entonces, en Yemen, por ejemplo, ahí son a cielo abierto y tienen temperaturas extremadamente altas y suelos totalmente alcalinos. Y ellos tienen café con pHs de 7 y de 7,5. Entonces, miren, se sale de lo que dice la literatura. Entonces, yo creo que es bueno ir innovando el conocimiento, ir siempre aportando más conocimiento para poder ir generando lo que mejor se adapte a nuestro territorio. Correcto. A ver, vamos con las últimas preguntas. Una de ellas es, eh, entre el café lavado y el café natural, ¿cuál tiene mayor rentabilidad y por qué? Rentabilidad yo creo que significa el tema económico. Bueno, miren, todo es el mercado. Como les dije, nosotros podemos hacer cafés muy, muy interesantes en lavados y también podemos hacer cafés muy interesantes en naturales, pero tenemos que tener cuidado en las variedades que también tenemos, porque si nosotros tenemos un café muy fino y hacemos un café natural,
donde escondemos las notas finas que tiene el café y acentuamos las notas solo especiadas y achocolatadas, entonces como que estamos matando la variedad. O sea, no serviría mucho haber tenido una variedad tan fina para opacar la calidad. Entonces, y si tenemos un café muy con otras características como los timores y queremos hacer solo lavados, tenemos que también analizar, porque ahí tenemos mayor cantidad de ácidos clorogénicos y que no nos ayudarían a resaltar notas delicadas que quisiéramos tener en el café. Entonces, yo creo que hay que analizar el varietal, el suelo, el espacio donde estamos. Lo que se acuerdan que los 4 pasos que yo les decía para poder tener el criterio a elegir es que es la densidad del grano, el mercado a donde yo donde yo lo pretendo introducir al café. Por ejemplo, si nos vamos a los mercados asiáticos, a ellos les gustan los cafés especiados y afrutados. Entonces, si nos vamos a un mercado americano o a un mercado europeo, a ellos les gustan los cafés más delicados, más finos. O aquí mismo en el mercado nacional, si queremos ya un mercado que es de más masivo, que tenga, no sea muy complejo, sino dulzor y acidez. Entonces, en base a eso, en base a esos criterios, nosotros podemos trabajar, ya sean naturales, podemos trabajar los honey o podemos trabajar los naturales. Obviamente, viendo a quién le vamos a vender este café y quién va a apreciar, quién nos va a pagar mejor por nuestro proceso, pero al proceso tenemos que hacerlo bien para que ese proceso sea bien pagado. Entonces, ahí se genera la rentabilidad, con un buen proceso y con un buen destino de mercado. Muchas gracias, Manuel. Por favor, a nuestros asistentes les pedimos nos ayuden contestando 3 cortas preguntas acerca de la conferencia del día de hoy. En este momento las estoy publicando. Por favor, si nos ayudan con su respuesta. Ahí no sé si también algunas preguntas creo que no se avanzaron a contestar, de pronto podrían, ahí, en la parte final de la presentación estaban mis números de contacto. Podemos conversar sin ningún inconveniente, poder tratar de ayudar en lo que más se pueda, que la idea es que con estos eventos que se están haciendo a través de la meta, poder ir mejorando la calidad de café, que ese es el camino que nos queda, la calidad y no tanto la cantidad. Correcto. Listo. Les queremos agradecer a todos nuestros participantes la tarde de hoy. A usted, Manuel, agradecerle por compartir su conocimiento tan amplio en el tema del café y recordarles que la Unidad de Educación Continua de la UTPL está en permanente capacitación para todas las personas que deseen mantener